Digimon Seekers, capítulo 4, Los Buscadores, Sons of Chaos, parte 11. La interfaz se activó. Se trataba de la forma definitiva de Lugamon, que poseía el lazo llamado Gleipnir en su cuello. Se podían ver las llamas del infierno. Su cuerpo estaba rodeado de unas llamas mágicas de color azul. Las llamas, que alcanzaban los millones de grados Celsius, eran comparables a la estrella con la temperatura superficial más alta de la galaxia. Sus llamas ardían a unas altas temperaturas. La energía que le rodeaba era como la de una estrella. Eiji y Lugamon ya pertenecían a la élite al igual que Ryosenji. Al haber llegado a cuerpo definitivo, Eiji y Fenry Lugamon se habían puesto al mismo nivel que Dorugoramon, gracias a que se unieron y crearon una fuerte amistad. Ambos lograron ese nivel. La profecía decía que el lobo legendario devoraría al dios padre durante la guerra final, un lobo inmortal que los dioses solo podrían capturar con un lazo creado por un enano, un lazo llamado Gleipnir. Ryosenji mostró su admiración. No les estaba alabando. Si bien hay muchas formas de llegar al cuerpo definitivo, Ryosenji no esperaba que llegasen a ese nivel solo por pensar en rescatar a Leon y a Pulsemon. ¿Tanto le importaban sus amigos? Eiji se enfrentó a Ryosenji. A medida que te haces mayor, todas las relaciones personales se basan en alejarte de las personas que te hacen daño. Ryosenji le preguntó a Eiji si lo había entendido. Eiji le contestó que sí, por eso iba a deshacerse de él. Las palabras de Eiji dejaron pensativo a Ryosenji. Ryosenji iba a quitarle el extra por haber llegado al nivel definitivo. Fenry Lugamon se sentía amenazado. Un cuerpo definitivo es una existencia muy precisa. Se dice incluso que son capaces de usar telepatía, por lo que pueden transmitirle sus pensamientos sin necesidad de palabras a sus compañeros, en este caso a Eiji, que es quien se encuentra en el Diginúcleo. Eiji no necesitaba los incentivos de Ryosenji. Agitando su cabeza, Eiji le echa un vistazo a su monitor virtual. En el monitor podía verse una cuenta regresiva. Era el tiempo límite que tenían de enlace mental. Debían darlo todo desde el principio. Echando a volar, Fenry Lugamon alcanzó el reino divino del mundo digital. Su rugido profetizó la muerte del antiguo mundo y el comienzo de uno nuevo. Yueling solo podía observar la pelea que libraban Eiji y Fenry Lugamon. Es probable que evitaran las balas perdidas si se ocultaban tras los pilares de piedra del círculo de piedra, pero la estructura estaba llena de huecos, así que no era la forma más segura. Uno de los Tyrannomon huyó con Yueling y Ryudamon desde el altar de las tres rivalidades, mientras que otro Tyrannomon bajó al suelo a Black Agumon. El Tyrannomon era uno de los Digimon que Eiji guardaba en su diginalizador secundario. Eiji pensó en la seguridad de Yueling y los demás, hasta cuando luchaba contra Dorugoramon. El último Tyrannomon que apareció lo hizo un poco tarde, pues fue atacado por la espalda y acabó herido. El Tyrannomon herido llevaba a Kosuke sobre él. Kosuke se bajó y acarició al Tyrannomon suavemente, para luego pasar tambaleándose al lado de Yueling y dirigirse directamente al Black Agumon. Kosuke se disculpó. Como se podía ver, no era el área original lo que no debía tocarse, sino el profesor Ryosenji. Kosuke agarró la aguja de datos. Le dedicó unas palabras a Saya. Él era quien iba a poner fin a todo lo que estaba ocurriendo con sus propias manos. Kosuke sostenía la aguja del tónico frente al Black Agumon. El Black Agumon lo miró con los ojos abiertos. Kosuke ya no era capaz ni de escuchar la voz de Dorugoramon. El profesor le había quitado lo más importante para él. Aún así, se hubiera conformado con que Saya hubiese vuelto. Para aquellos que pierden en la vida, no queda ni esperanza. Yueling le dijo a Kosuke que le mirara y después a Eiji y a Fenry Lugamon. Al otro lado del círculo de piedra había un lobo demoníaco cubierto de llamas de color azul luchando contra Dorugoramon. Las llamas del lobo demoníaco ardieron con intensidad, emitiendo un flash de luz que hubiera quemado las retinas de aquel que lo hubiera visto. Un sinfín de grados se extendieron formando círculos y arrasando la zona en un instante.
Justo en el momento en el que Dorugoramon entró en contacto con las llamas mágicas, se produjo una onda de choque. Fue incapaz de detenerlas y las llamas rodearon todo su cuerpo y lo lanzaron por los aires. Como si de un muñeco se tratase, Dorugoramon rodó varios metros por el suelo. Sin embargo, Fenrir-Lugamon lo persiguió y, transformando sus intensas llamas mágicas en cuchillas, le alcanzó y le apuñaló. Esos eran el Cracker Eiji y Fenrir-Lugamon. Por fin habían llegado al cuerpo definitivo. Ahora que era capaz de realizar un enlace mental con un definitivo, Eiji alcanzó el mismo rango que Kosuke, el rango SS. Digipolicía y Crackers, aunque fuesen muy diferentes, quienes han alcanzado el cuerpo definitivo merecen cierto respeto, ya que muestran lo bien preparados que están mentalmente. El sueño de Eiji era ser el ganador del mundo digital. Eiji tenía que vivir en una habitación de apenas 5 metros cuadrados, con sus padres muertos y encima tener que vivir a base de trabajos temporales. Estaba luchando por el Hacker Judge, por Leon Alexander, que estaba en desaparición digital en combate. Eiji no huía. Era alguien que podía conseguir lo que se proponía, aunque le costase algo de dinero. Incluso si perdía dinero, tampoco es que tuviese nada que perder. Es por eso que podía luchar contra el profesor. Fuese un hacker o un cracker, el hecho de tener que enfrentarse contra Ryusenji debía ser algo terrible. Ese era el poder del joven cracker Eiji. Se había jugado la vida por el mundo digital, por eso estaba preparado para vencer. El mundo digital cambia la vida, por lo que uno mismo puede cambiar la vida del mundo digital junto con su compañero Digimon. Cuando vives en el mundo digital, debes estar listo para vivir una vida como cracker. Eiji había allanado el camino para llegar al rango SS, no solo llegando a cuerpo perfecto en un instante, sino también a cuerpo definitivo. Ahora necesitaba un poco de suerte. Tal y como les pasó al Cracker Tartaros y a la Bruja de los Tres Caminos, tenían esperanzas, ya que Eiji tiene todos los adjetivos para ganar. Ahora que la historia de la vida de Kisakata había llegado al peor final, solo le quedaba una cosa por hacer, por Saya, la persona que amaba y seguía amando, y para poder vivir en paz. Yueling abrazó a Kosuke. Aunque diera toda su vida, Kosuke seguiría amando a una sola mujer. Suspirando lleno de dolor, Kosuke retiró la aguja del tónico. Fenrir-Lugamon y Dorugoramon, quienes se encontraban peleando, quedaron cegados por la luz que vino del círculo de piedra. Un pilar. ¿De dónde salía esa luz? Ryusenji la vio desde los ojos de Dorugoramon, pero se encontraba confuso. Cuanto más interés presenta, más notaba una presencia dentro de esa luz, un significado que no podía ignorar. Sin embargo, Eiji volvió a mirar al centro del círculo de piedra. Eiji escuchó una voz en su cabeza. Se trataba de la voluntad de Fenrir-Lugamon. El destello ahora era pulsante. Kisakata había usado el tónico. Kosuke y el Tiranomon, que estaban en el altar de las tres rivalidades, ya no estaban por ninguna parte. Aún así, Kosuke no había utilizado el tónico con el Black Agumon. Pulsmon y Leon habían vuelto. Estamos en el DDL, la división de 4. Un pulso corría hasta el monitor del equipamiento médico. El digivinculador que tenía Leon Alexander en su brazo comenzó a brillar, reaccionando. Un latido resonó en el área original. Haciendo zigzag, un rayo de luz salió disparado del círculo de piedra. Eiji soltó un grito de alegría. Kosuke no le había dado el tónico de recuperación al Black Agumon, sino a Pulsmon. Kosuke pensó que había cometido un error. Pulsmon flotó hasta llegar a la punta de la nariz de Fenrir-Lugamon. Las voces de Leon y Pulsmon estaban superpuestas, por lo que se oían doble. El tónico de recuperación había tenido resultados significativos en los ensayos en los que se usó con una IA personal junto a un Digimon de prueba. Los datos mentales de Leon fusionados en el diginúcleo de Pulsmon estaban en proceso de separarse gracias al tónico, por lo que estaba recuperando la conciencia. Eso era algo maravilloso. Ryusenji comenzó a observar a Pulsmon, dejando a un lado la pelea. Administrar el tónico a un paciente real, en estado de desaparición digital en combate dentro del mundo digital, era una información valiosa que Ryusenji no podía dejar escapar. Entonces, ¿eran Leon o Pulsmon? En realidad, eran ambos. Era algo difícil de explicar que ni siquiera Ryusenji sabía. Aunque Leon seguía enlazado mentalmente y era incapaz de tomar una decisión por sí mismo, fue capaz de comunicarse mutuamente. Dorugoramon habló. Leon le preguntó a Ryusenji que qué hacía en un Dorugoramon. Ryusenji le explicó que
que estaba luchando directamente contra Shock, concretamente contra Eiji, que era uno de sus altos mandos. En realidad no estaba mintiendo, pero sí que se había saltado muchos detalles. Ryusenji le preguntó a Leon que cómo llevaba el límite máximo del enlace mental. A Leon aún le quedaba tiempo. Ryusenji pensaba que eso era genial. Estaban al otro lado de la puerta del muro, en el área original, que hay dentro de las profundidades del mundo digital. Ryusenji dejó la charla para más adelante y le dijo que no podían dejar que los crackers tomasen ese área. Eiji le gritó a Leon que el malo era Ryusenji. Pulsemon se pensó un poco su siguiente movimiento. Luego, tras chasquear sus dedos, todo su cuerpo empezó a soltar chispas. Evolucionó de adulto a perfecto, y luego al cuerpo definitivo, en Kazuchimon. ¿Cómo era posible? Leon estaba en desaparición digital en combate. Debería haberse quedado sin tiempo de enlace mental. Yueling no podía llegar a entender el porqué. El tónico contra la desaparición digital en combate se investigó principalmente para aumentar el tiempo del enlace mental, pero preocupaban los efectos secundarios. Como resultado, parece que el tiempo límite del enlace mental de Leon se había extendido. La aguja que Kosuke tenía en la mano se borró. Ya no había nada que pudiera hacer. Leon era el hacker judge y no tendría compasión con los crackers. Ryusenji también se dio cuenta de que el tiempo límite del enlace mental de Leon se había ampliado como efecto del tónico. Leon era un hacker que no perdonaba a los crackers. Ryusenji sabía que le dolía que Eiji fuese su enemigo, ya que era su amigo de la infancia, pero necesitaba que Kazuchimon estuviese de su parte y luchasen juntos. Respondiendo a las palabras del profesor, Kazuchimon se giró hacia Dorugoramon. Eiji apretó los dientes. Bolas de luz se formaron en las manos de Kazuchimon. Era un poder pulsante que emitía una energía. La energía que poseía era capaz de comprimir el espacio y el tiempo, por lo que podía ser lanzada en pocos segundos. Kazuchimon usó su técnica definitiva e hizo que el Mugendramon de aquella vez se partiera en dos. Era un ataque tan rápido que era imposible reaccionar, así que solo podías protegerte usando las extremidades. Un único impacto era suficiente para hacer añicos el diginúcleo. Se escuchó un grito de dolor bajo la estructura del círculo de piedra. Dorugoramon miró a Kazuchimon, mientras sujetaba su brazo destrozado. Por primera vez, Ryusenji reaccionó de forma inesperada. El ataque le impactó en cuestión de microsegundos debido a que fue a quemarropa. Ni Ryusenji hubiera sido capaz de esquivarlo echando mano de sus herramientas. Como era de esperar, el Digimon del legendario Cracker Tartaros resistió, aunque le disparó en serio. Dorugoramon cayó de rodillas al suelo. Ryusenji volvió a holografiarse, adoptando de nuevo su forma. Ryusenji puso cara de asombro mientras regañaba a Leon. Leon lo había hecho porque Tartaros le había salvado. Kazuchimon atacó a Ryusenji sin ningún tipo de compasión. Tras una tanda de patadas, le asestó una última en el estómago, haciendo caer al suelo a Dorugoramon. Tras oír su nombre por parte de Eiji, Kazuchimon se dio la vuelta y miró a Fenrilugamon. Las voces de Leon y Kazuchimon seguían entrelazadas. A pesar de todo, Leon tenía un ligero recuerdo de cuando Ryusenji transfirió a Pulsemon al área original. ¿Acaso conservaba un poco de consciencia al haber pasado poco tiempo estando en desaparición digital en combate dentro de su núcleo? ¿O es que compartían recuerdos ya que Pulsemon estaba en estado de error? Ryusenji le dijo a Leon que se hacía llamar Hakechachi, pero sin embargo estaba cooperando con un cracker. Leon no soportaba a los crackers. Ryusenji pensaba que su confusión debía estar siendo causada por un efecto secundario del tónico. Leon acababa de recuperarse de una desaparición digital en combate. Tenía que tener fallos. Ryusenji intentaba persuadir a Leon, pero los datos vitales parecían normales. Lo que Leon no permitía era la irracional pérdida de vidas en el mundo digital. Tampoco iba a consentir el abuso de esas vidas por parte de manos humanas. No importaba si eran humanos o Digimon. La justicia estaba en su corazón. Por la justicia que le hacía Cracker, debía enfrentarse a Ryusenji, y contra todo aquel que jugase con las vidas de los Digimon, aunque fuese su mentor. Ryusenji le dijo que si lo hacía, iba a perder todo. Leon iba a aceptarlo, por el bien de la justicia. Eiji alzó la voz. ¿Significaba eso que Leon Alexander lucharía a su lado? Leon vio que habían conseguido evolucionar al cuerpo definitivo. Ellos los habían estado buscando sin descanso. Quería encontrarlos en el mundo digital. Fue por culpa de Eiji que acabase en desaparición digital en combate. Leon dejó caer un suspiro. Confiaba más en Eiji que en el profesor. Era muy sencillo.
la forma en la que consiguió evolucionar a Fenrir-Lugamon era razón más que suficiente para hacerlo. A fin de cuentas, Eiji vivía con su Digimon, mientras que Ryusenji controlaba un Dorogoramon robado. Kazuchimon era de Pulsemon, Fenrir-Lugamon era de Lugamon. Los dos compañeros Digimon hablaron mutuamente sin necesidad de alzar la voz, pues sus conciencias estaban unidas. Dorugoramon se levantó a pesar de tener un brazo herido por el ruido, pero enseguida volvió a caer, mientras que Kazuchimon y Fenrir-Lugamon se encontraban juntos al lado. Eiji y Leon estaban holografiados frente a Ryusenji. Eiji miró a Ryusenji. Había una razón por la que ya no confiaba en él. La imagen virtual de Ryusenji se llenó aún más de ruido. Eiji le explicó a Leon que Ryusenji no estaba en el área original, seguro que estaba dentro del DDL. Ryusenji era alguien que no arriesgaba su vida en el mundo digital. Incluso con las fuerzas combinadas de Kisakata y los miembros de SOC, las posibilidades de craquear con éxito la puerta del muro y atravesar a los caballeros reales era menor de un 50%. Ryusenji no toleraba el aburrimiento ni tampoco le emocionaba demasiado jugarse la vida. Leon dejó mudo a Ryusenji al decirle que aquellos que buscan la seguridad y la garantía no podían ganarse el área original. Eiji se encogió de hombros. Ryusenji tenía un mal día, su discípulo le había traicionado. Leon había confiado más en Kisakata y en Yueling que en el profesor. El que estaba a su lado era su amigo, Eiji. Eiji era el que sabía vivir mejor que nadie en el mundo digital. Por eso tenía que ser Fenrir-Lugamon, porque es el orgullo definitivo. Fenrir-Lugamon pudo evolucionar debido a la determinación que Eiji sentía por ser cracker. Aunque Ryusenji estaba usando a Dorogoramon, seguía siendo un 2 contra 1, sin contar que había sufrido tantos daños que había perdido hasta un brazo. La voz de Ryusenji se mezclaba con el ruido. No tenía sentido seguir con una pelea de la cual ya se sabía el resultado. Eiji y Leon se prepararon ante las palabras de Ryusenji. Ryusenji era como ellos, había sido capaz de aplastar a un genio, eran sus reglas. El diagrama de árbol se desplegó sobre toda la bóveda celeste del área original. ¿Qué era todo eso? Leon estaba asombrado, pero Eiji estaba alarmado. El área de datos ya estaba decodificada. Casi un tercio de los datos de los Digimon originales estaban en poder de Ryusenji. Totalmente pletórico, Ryusenji introdujo una serie de comandos. Ryusenji había seguido desafiándose a sí mismo y había logrado llegar hasta el final. Había perfeccionado su sabiduría acerca del mundo digital mientras que influenciaba el mundo real. Había estado creándose un reino en los dos mundos. Ryusenji estaba ocupado. No tenía tiempo para otra cosa que no fuese investigar. Las fantásticas posibilidades que ofrecía el Digimon original se encontraban delante de él. Algo raro le estaba pasando a Dorugoramon. Yueling le gritó a Kosuke, quien había caído de espaldas y había comenzado a convulsionar con los ojos abiertos, desmayándose. Que Kosuke no diera ninguna respuesta solo significaba una cosa. ¿Qué le estaba pasando al diginúcleo de Dorugoramon? El cuerpo de Dorugoramon empezó a hincharse desde el interior. Sus células se multiplicaron de manera anormal y la armadura gris plateada que lo recubría se había desgarrado hasta reventar. Todos los datos que se extrajeron del diagrama del árbol de la información que había en la bóveda celeste se habían descargado directamente dentro de Dorugoramon. Una gran cantidad de datos sobre el Digimon original estaban siendo dirigidos hacia Dorugoramon. Era imposible para un solo Digimon aguantar tal cantidad de datos, por muy definitivo que fuese. Si seguía absorbiendo esos datos, podría explotar. Vida y muerte. Algo no iba bien. Impulsados por la sensación de un peligro desconocido, Eiji y Leon, junto con sus compañeros, se abalanzaron hacia Dorugoramon. A los Digimon les resultaba más fácil morir que vivir, ya que al seguir alimentándose de la muerte de otros, podían elegir seguir viviendo, incluso si iban muriendo lentamente, haciendo posible la existencia de la evolución. Dead X Evolution.